Muy buenas a todos. Vamos a continuar con el proyecto de DLTCAT que habíamos dejado inconcluso en el video pasado. Vamos a continuar pues mostrando algunas de las funciones que tiene este software que todavía no he comentado en este video. Ya habíamos visto pues en el video pasado muchas de las cosas importantes que tiene este software. Como podemos ver, es muy amigable con el usuario, lo he dicho varias veces. Me parece que es muy variable, se le pueden ingresar muchísimas cosas y pues creo que es muy importante eso. Entonces, en el video pasado habíamos visto muchas cosas como ingresar los perfiles topográficos eh, al DLTCAD por medio del Google Earth y un conversor que se tenía. También hablamos de las hipótesis de diseño de las líneas de transmisión, eh, que pues en gran parte son las que nos determinan si el montaje que estamos haciendo pues tiene algunas fallas, tiene algunos problemas. Aquí podemos ver las hipótesis de diseño. Hay que aclarar que estas hipótesis de diseño cada quien puede ponerle nombre a su amaño y cada quien puede determinar pues las condiciones que se presentan en esta. Es también muy importante que en el video anterior mostramos pues algunas correcciones de algunas fallas que se presentaban en el montaje, como lo era el vano horizontal, el vano peso, vano viento, también alguna violación de distancias de seguridad y bueno, muchísimas cosas más. Hay que tener en cuenta también que la línea punteada, hay que recordar mucho, esta es la que nos determina en gran parte si la flecha pues que se da en cada uno de estos vanos es la adecuada o no es la adecuada, porque sabemos que no podemos violar esa distancia de seguridad. Pues recordando un poco que algunas distancias aproximadas de seguridad son 6.8 metros en las vías que son muy poco transitadas. Una vía secundaria es aproximadamente 8.3 metros y en una vía principal, pues como por ejemplo la que estamos, digamos, asumiendo, es de 9 metros, quizás un poco más, 9.3, 9.5 metros. Entonces, pues aquí estamos mirando pues de que estas flechas casi todas tienen una distancia considerable, en su mayoría son casi 9 metros o superior, que vemos una que está un poco más baja, pero entonces son distancias que ya define cada persona en su diseño y en la norma pues que se rige en el diseño o en el lugar donde vamos a hacer el determinado diseño. Vamos a ver entonces otras de las herramientas que tiene el DLTCAD, ¿no? Vamos a ver acá otra cosa que se llama la distribución de amortiguadores. Esta distribución de amortiguadores es muy importante porque son los que le permiten a las líneas de transmisión, pues, o le permite a sus conductores atenuar un poco las amplitudes de las vibraciones que se presentan por el viento. Más que todo, esto se presenta en la hipótesis de viento máximo, entonces creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí vemos en cada una de las hipótesis los valores de las flechas que se presentan en cada vano, ¿no? También habíamos visto que las tensiones horizontales que se presentaban, también voy a mostrar eso, que eso no lo mostré en el video anterior y es algo que es muy importante. Vamos aquí a configuración general y vamos al porcentaje de tiros de conductores, le damos a aceptar y entonces nos mostrará el porcentaje de cada una de las tensiones que se presentan. Sabemos que en cada una de las hipótesis estas tensiones van a cambiar y podemos verificar si cada uno de estos porcentajes está dentro del rango que habíamos estipulado previamente en el diseño. Es algo que es de tener muy en cuenta, algo que es muy importante.
Entonces continuamos, es creo que conveniente retirar esta opción para no llenar de cosas el diseño, el gráfico, para no tener pues tantas cosas. También hay otra opción que podemos tener en cuenta que es acá, las opciones de gráfico de las catenarias, donde no es digamos, estrictamente necesario mostrar todos los conductores, eso ya es más gusto y preferencia. Podemos poner la distancia del conductor más bajo para quitarle también un poco de saturación al programa. Pero bueno, esto ya lo quitaremos cuando tengamos, digamos, la distribución automática que se va a llenar todo el perfil de estructuras. De momento, pues no está generando ningún problema. Entonces, bueno, mostrando aquí, vamos a mostrar una imagen de lo que es los amortiguadores en las líneas de transmisión. En esta imagen podemos ver acá los amortiguadores que se presentan en las líneas de transmisión. Ya sabemos que el trabajo de ellos es muy importante en las estructuras, en los conductores. Entonces, pues tratar de que con la inclusión de estos amortiguadores el desplazamiento vertical de las líneas se disminuya en gran manera. Entonces el DLTK nos da esa posibilidad. Entonces vamos a hacerlo aquí, vamos a herramientas, distribuye amortiguadores. Entonces aquí tiene unas especificaciones pues de cuántos amortiguadores, de la distancia de los vanos, a qué distancia de vanos se presenta y hacemos la determinada distribución. Entonces ahí podemos ver ya que el programa nos pone estos amortiguadores. También es muy importante recalcar que el programa también tiene una distribución de puestas a tierra, que aquí ya la tenemos hecha. Le damos que inicie desde la estructura número cero. Nuestro conteo de estructuras empieza desde el número cero. Entonces vamos a hacer una distribución aquí a todas las estructuras en intervalos de 1, o sea, cada una de las estructuras. Y le damos a aplicar y entonces ya va a ser la distribución de, de las puestas a tierra de las torres, y así pues es conveniente en el diseño hacerlo. Bueno, entonces hay otras estructuras perdón, hay otras versiones del DLTCAD que permiten hacer la distribución automática de las retenciones de cada una de estas estructuras. Esta versión 2010, pues la distribución la toca hacerla manual, entonces toca ir acá, editar cada una de las torres, le damos acá y acá número de retenida. Entonces nosotros podemos poner el número conveniente que tenemos en el diseño, eh, que dijimos que agregar una retenida inclinada, una retenida vertical, contrapunta, dirección si es derecha, izquierda, transversal. Entonces pues eso ya depende de los giros que presente cada una de las estructuras. Toca poner las respectivas retenciones. En sistemas de distribución sabemos que las retenciones son los templetes. Entonces creo que esta es una de las partes más importantes de nuestras líneas de transmisión y nuestros sistemas de distribución, es tener las retenidas o templetes, y así se llaman en redes de distribución, y saber de que gracias a esto es que la línea no se va a ir al piso, porque pues van a dar digamos, un poco de equilibrio a las fuerzas que se presenten en las estructuras. Entonces, pues aquí ya decimos que podemos agregar una a la derecha, izquierda, ¿no? Entonces le damos a aplicar y aceptar. Entonces aquí nos muestra que, que esta estructura ya tiene una retención. Esto creo que es muy importante poner estas retenciones cuando hay giros, porque sabemos que se van a generar unas fuerzas muy grandes por los conductores en las estructuras, y la idea es que estas estructuras se mantengan firmes en el proyecto. Bueno, otra de las herramientas importantes que tiene el DLTCAD son los cálculos que puede hacer. También puede hacer los cálculos del efecto creep. El efecto creep, que es un efecto pues que ya
anteriormente había sido pues tenido en cuenta en la hipótesis crítica. Entonces es muy importante, perdón, en la hipótesis crítica, no, en la hipótesis de tendido. Entonces es muy importante tener en cuenta este efecto creep. Aquí podemos, digamos, la temperatura máxima a la que va a estar sometido el conductor, los desniveles del vano, los años de proyección, y el mismo programa nos va a calcular eh, los factores que se necesitan del efecto creep. Sabemos que en la hipótesis de tendido, vuelvo y repito, dije que es la hipótesis de tendido, se tenía en cuenta que la temperatura pues creep tiene un valor aproximado. Eh, Esta hipótesis de tendido se tiene en cuenta es por digamos la forma en que viene el conductor, y a la hora de ser pues tendido va a tener un factor que lo va a alterar. Entonces hay que tener en cuenta esto. Esto solo se tiene en cuenta para la hipótesis de tendido. Entonces aquí tenemos algunos valores de esa temperatura equivalente creep. Bueno, también tiene algunos cálculos pues de oscilaciones de cadena en el momento pues en que nosotros ingresemos las cadenas de aisladores. Estos contrapesos también son importantes cuando se presentan en distancia, cuando se violan distancias de seguridad entre conductores. Bueno, cálculos, aquí a cálculos, eh, cálculo pues de las distancias de seguridad. Eso también lo puede hacer el DLTCAD ya cuando tengamos finalizado el proyecto. Aquí tenemos otros cálculos que son muy importantes para los parámetros de la línea. Y vamos a calcular acá más o menos la temperatura de conducción que se presenta en los conductores que llevamos hasta el momento. Aquí hay una serie de parámetros que podemos ingresar. La resistencia eléctrica en corriente alterna, pues en ohmios por kilómetros. Esto ya viene por omisión del programa, dependiendo del conductor pues que escojamos. La velocidad del viento también pues la podemos variar, muchos otros parámetros. Entonces, bueno, calculamos y aquí nos da que la temperatura que se presenta por conducción es de 40,89 grados centígrados. Entonces ya entraríamos a evaluar si es una temperatura adecuada o nociva para nuestro sistema. También tenemos el cálculo de parámetros de la línea. Este cálculo de parámetros de la línea es muy importante porque pues en muchos casos lo podemos calcular, ¿no? Entonces aquí le vamos a dar el armado que nosotros tenemos, el armado que nosotros hemos estado utilizando, tipo suspensión y tipo retención de la estructura que ya habíamos escogido antes. Entonces el por omisión pues nos va a poner la estructura que estamos manejando, ya sea en la tipo suspensión o en la tipo retención. Si hay otra estructura y se quiere calcular, entonces pues no creo que haya ningún problema. Entonces aquí vamos a calcular en este el tipo perdón, la tensión de la línea, la longitud de la línea, el tipo de conductor. Los conductores por fase también se pueden pues editar, la distancia de separación entre estos conductores, y simplemente ya los otros datos de lo que es el radio medio geométrico, el radio físico del conductor. Bueno, todas estas cosas ya vienen por omisión. Cuando decimos que es un conductor igual, toda esa base de datos pues se tiene en cuenta y simplemente le damos recalcular, y aquí vamos a tener eh, la distancia media pues que nos entrega este cálculo, la resistencia, la inductancia, la reactancia y la impedancia con parámetros concentrados, y la impedancia pues en ohmios, o también los valores en admitancia, ¿no? Aquí tenemos también el valor de la capacitancia. Entonces, esto es otra de las posibilidades que nos entrega este DLT-CAD. Bueno, ya hemos visto
que el programa nos entrega también una gran base de datos pues que él va recopilando dependiendo, por ejemplo aquí vemos ver la planilla de las estructuras, dependiendo pues de cada una de las estructuras, la cota que él tiene, dependiendo pues la altura que vamos adquiriendo en el proyecto, bueno, un gran abanico de cosas, un gran número de cosas. Cuando vayamos ingresando más estructuras también vamos a ir recalculando, entonces nos va a entregar un gran número de datos. Es algo que tiene muy en cuenta el DLTK, de que casi todos estos diseños tienen que tener reportes en planillas, entonces pues eso lo entrega ya el DLTK. Aquí en la mayoría casi todos dice grabar en Excel o exportar a Excel, entonces tendremos toda esa base de datos en Excel. Entonces pues tiene mucha facilidad pues de cuando nosotros vamos también digamos a cambiar el tipo de estructuras o hacerle un determinado cambio. Aquí podemos dar herramientas, cambio de datos del proyecto. También podemos pues hacer un cambio de los conductores, pues por otro conductor determinado si el proyecto no lo exige, cambiar los armados. Entonces esto pues también nos lo va a permitir el programa. Otra de las cosas que quería mostrar es también un resumen de las tensiones según la distribución de las estructuras y los conductores que estamos haciendo. Entonces aquí nos da un resumen amplio de todo lo que se va mostrando en las estructuras. eh, Aquí el gran número pues de datos que nos entregan. El viento máximo, máxima temperatura que se puede presentar, temperatura mínima. Bueno, eso ya depende de las hipótesis que nosotros tenemos. Entonces nos va a entregar muchísimos datos dependiendo de cada una de estas hipótesis. Bueno, entonces a continuación vamos a mirar lo que es la distribución automática que también nos da el DLTK. Entonces, pues vamos a darle en acá, donde aquí tenemos este icono que es la distribución automática. Entonces le vamos a dar clic en la distribución automática. Bueno, el programa a veces presenta algunos errores pues, por la gran saturación de datos que se presentan. Ahí ya hizo la distribución automática.